Decíamos en el bloque anterior, hace algunos años, que una evolución en equilibrio era una evolución que se podía revertir. Es decir, llegado el sistema al estado final, podía la evolución recorrerse en el sentido inverso, haciendo pasar al sistema por exactamente los mismos estados de equilibrio por los que había pasado en el camino de ida. Además de esto, revirtiendo las magnitudes puestas en juego durante la evolución de ida. Esto es posible para las evoluciones en equilibrio, por eso se las llama evoluciones reversibles. En rigor, si fuera solo por mí, yo evitaría llamarlas reversibles a estas evoluciones en equilibrio, por lo menos hasta después de enunciado y visto las consecuencias del primer principio de la termodinámica. Pero más allá de mi voluntad, de todas maneras, ustedes se van a encontrar en apuntes y en referencias con el término reversible, así que sería inútil que yo me inhibiera de usar este término. Dijimos también en el bloque anterior que la condición de cuasi estacionaria era una condición necesaria para que una evolución sea una evolución en equilibrio, es decir, una evolución reversible, pero no una condición suficiente. Vamos a ver ahora un ejemplo de esto. Sea el siguiente problema o la siguiente situación. Un tanque rígido, no perfectamente aislante, está dividido en dos partes iguales por un tabique rígido. De un lado hay un gas a una presión P sub 0 y en equilibrio termodinámico, por lo tanto la temperatura T sub 0, siendo que el tanque no es perfectamente aislante, y del lado derecho hay vacío. El tanque es rígido y soporta la diferencia de presiones que puede haber entre adentro y afuera, y el tabique a su vez soporta la diferencia de presión entre P sub 0 del lado izquierdo y 0 del lado derecho. En estas condiciones el tabique se rompe y bruscamente el gas pasa a ocupar todo el volumen del recipiente. No hay más tabique. Sabemos que si estas son las condiciones, el recipiente es rígido pero no perfectamente aislante, eventualmente el gas volverá a estar a temperatura T sub 0 y ya tenemos los recursos para saber cuál será la presión final. La presión final será, en este caso, P sub 0 sobre 2. Bien, este es un caso claro de una evolución que no es de ninguna manera una sucesión de estados de equilibrio. El sistema, el gas, pasa de un equilibrio inicial a un equilibrio final bien distinto, pero pasa de una manera brusca. Cuando se rompe el tabique, el gas, de estar a la presión P sub 0, pasa a enfrentar una expansión brusca hacia un espacio en el que la presión es 0. Imaginemos ahora un segundo contexto diferente para el mismo tanque. El tabique no se rompe, pierde estanqueidad, se pincha, diríamos. Por algún pequeño orificio comienza a filtrarse masa del gas del lado izquierdo hacia el lado derecho. Podemos saber cómo termina esta evolución así planteada. Puede tardar años si nos queremos imaginar. Tan lenta como querramos la podemos imaginar. Pero sabemos que va a terminar así. Es decir, para el gas, si despreciamos la dimensión transversal del tabique, para el gas la situación es la misma que en el caso en el que el tabique se rompe. Esta evolución es cuasi estacionaria. Sin embargo,
no es una evolución que sea una sucesión de estados de equilibrio, y podemos ver por qué. Imaginemos un diferencial de masa, el primero que va a pasar de izquierda a derecha luego de que el tabique pierda estanqueidad. Este diferencial de masa lo es a la escala de observación de la termodinámica. Esto es suficientemente pequeño para ser considerado un diferencial, pero lo suficientemente grande como para que este diferencial de masa pueda ser tratado como es tratado la masa del gas, como un sistema homogéneo al que se le puede asignar una presión y se le puede asignar una temperatura. Este diferencial de masa, cuando pasa al lado derecho, recibe una perturbación tan extrema como la que recibió la masa completa del gas cuando se rompió el tabique. Por lo tanto, para este diferencial de masa, la situación está tan lejos de ser una sucesión de estados de equilibrio como para el gas en la rotura del tabique repentina. El segundo diferencial de masa que pase de izquierda a derecha se verá en una situación diferencialmente menos brusca, quiero decir, que el primero, porque al haber pasado diferencial M para la derecha, en vez de ser 0 la presión a la derecha será diferencial P, pero eso no hace que el siguiente diferencial de masa pase en situación de equilibrio. La situación es de todas maneras de un desequilibrio finito y grande. Recién el último diferencial de masa que pase de izquierda a derecha, podremos decir que recibe una perturbación infinitesimal y por lo tanto podemos asumir que evoluciona en equilibrio. Porque el último diferencial de masa que pase de izquierda a derecha será para compensar una diferencial P de presiones entre la presión de la izquierda y la presión de derecha. Esa perturbación sí será infinitesimal, pero el conjunto de la evolución está tan lejos de ser una evolución en equilibrio como esta. Vamos a poder calcular, cuando veamos segundo principio, que podemos cuantificar el grado de alejamiento de la condición de evolución en equilibrio en ambos casos y vamos a ver que es el mismo. Está tan lejos de ser reversible esta evolución como lo está esta. Y el grado de irreversibilidad lo podremos cuantificar y es el mismo. ¿Cuándo una evolución es reversible y cuándo es irreversible? Es la situación en la frontera la que nos dice en qué caso estamos. Y resolver ejercicios de termodinámica implica saber discernir si podemos asumir que la evolución es reversible, es una sucesión de estados de equilibrio, o tenemos que abandonar esa hipótesis y quedarnos con los recursos que abandonarla nos deja. Esto es una parte muy importante de saber resolver ejercicios de termodinámica y por eso es importante que nos quede claro bien al comienzo, como ahora.